Buen día. Hoy veremos receptores de imagen en odontología. Los tipos de receptores de imagen se van a clasificar de la siguiente manera. Número 1 tenemos a la película radiográfica. Esta película radiográfica puede ser de dos tipos. La película de acción directa y las películas de acción indirecta. Por otro lado tenemos a los receptores de imagen que son digitales. Estos receptores de imagen digitales se clasifican en dos tipos. Tenemos las placas fosforescentes y también tenemos a los que son sólidos. Son los sensores de estado o en estado sólido. Las películas radiográficas de acción directa, que son paquetes de película sin pantalla, van a tener los siguientes usos. Los tamaños de 31 por 41 milímetros, que es la radiografía dentoalveolar, y que también se va a usar para radiografías de aleta mordible, al igual que la radiografía de 22 por 35 milímetros, que son las más usadas, y que estas últimas, las de 22 por 35 milímetros, se usan en odontopediatría. Y finalmente tenemos las de mayor tamaño, que son las de 57 por 76 milímetros, que son las radiografías para tomas oclusales. Las películas de acción indirecta requieren de pantallas intensificadoras, las cuales están montadas en un chasis. Estas pantallas intensificadoras tienen la ventaja de que se quiere de una menor radiación para obtener nuestra imagen radiográfica. Estas radiografías son extraorales y los usos que le vamos a dar son para radiografías laterales oblicuas, radiografías completas de cráneo, radiografías panorámicas dentales y radiografías médicas de rutina. Las películas de acción directa se usan para radiografías intraorales, en la que es de gran importancia obtener una excelente calidad de imagen y un fino detalle anatómico. En una sección transversal de la película radiográfica vamos a observar lo siguiente. Una base de plástico hecha de un acetato de celulosa claro y transparente. Este va a actuar como un soporte para la emulsión, pero no va a contribuir a la imagen final. Luego tenemos una pequeña capa de adhesivo que fija la emulsión a la base. La emulsión ubicada en ambos lados de la película o de la base consiste en cristales de haluro de plata. Habitualmente es un bromuro y están integrados a una matriz de gelatina. Los fotones de rayos X sensibilizan los cristales de haluro de plata en los que inciden, y estos cristales sensibilizados de haluro de plata son más tarde reducidos a plata metálica negra, visibles en la imagen radiográfica. Finalmente vamos a tener una capa protectora de gelatina transparente para proteger la emulsión de daños mecánicos. ¿Cuál es el contenido del paquete de la película? Vamos a encontrar a la envoltura o el paquete exterior. Este tiene las siguientes características. Está hecho de un papel o plástico no absorbente y viene sellado para evitar que se contamine con la saliva. El lateral del paquete, que mira
hacia el haz de rayos X tiene una superficie lisa o moteada y suele ser en color blanco. El lado inverso de esta envoltura es habitualmente de dos colores, de manera que existen pocas probabilidades de que la película se ponga al revés en la boca del paciente. Los distintos colores en las películas representan diferentes velocidades de la película. El papel negro de ambos lados sirve para lo siguiente: va a proteger a la película de la luz, daños con los dedos al desenvolverla, y la va a proteger de la saliva que puede proceder del paquete de película. Detrás de la película radiográfica se coloca una fina capa de papel metálico para evitar lo siguiente: que parte de la radiación residual que ha atravesado la película siga su curso a través de los tejidos del paciente, y que la radiación secundaria difundida por las interacciones de los fotones de los rayos X dentro de los tejidos más allá de la propia película se disperse hacia atrás y degrade la imagen en la película. La hoja de papel metálico contiene un patrón en relieve, con lo que si se coloca la película en posición errónea, el patrón aparecerá en la radiografía resultante. Así se identifica claramente el motivo de que una película salga inesperadamente clara. En las películas radiográficas de acción indirecta, las cuales usan una pantalla intensificadora en un chasis, son las consideradas películas extraorales. Habíamos mencionado que los usos son para radiografías laterales oblicuas, completas de cráneo, panorámicas dentales y las radiografías médicas de rutina. Estas pantallas intensificadoras que observamos en esta imagen van a contener materiales fosforescentes. Los que se usan principalmente son los siguientes: tierras raras como gadolinio y lantano, itrio, que es un elemento que no es una tierra rara, pero posee propiedades similares, y se va a usar también el tungstanato de calcio. Todos estos son materiales fosforescentes. ¿Y cuál es la ventaja de estos materiales? Pues que se reduce la radiación al paciente. En cuanto a los receptores digitales, los sensores de estado sólido son sensores intraorales y son cajas rectangulares de un grosor aproximado de 5 a 7 milímetros. Son planas, rígidas, de color negro, y son similares en tamaño a los paquetes radiográficos que ya conocemos. La mayoría de los sensores están cableados para permitir la transferencia directa de los datos desde la cavidad bucal hasta la computadora u ordenador. En la actualidad se disponen diversos sistemas, como ejemplo el Gendex Visualix, el Planmeca Dixie y los radiovisiógrafos de Kodak. Para una mayor facilidad de uso clínico, los cables de los sensores tienen habitualmente una longitud de 1 a 2 metros y se enchufan a una estación de acoplamiento USB del ordenador, de tal manera que cuando el haz de rayos X objeto y estos rayos X atraviesan el objeto y llegan a la película digital o al receptor digital, nosotros obtenemos una imagen inmediata en el ordenador o computadora. No se requiere del proceso de revelado.
Existen también otros dispositivos inalámbricos. Ejemplo, el sensor de Schick CDR Wireless, el cual emite ondas de radio desde la boca a una estación de base remota que está unida por un cable al ordenador. Así se elimina el inconveniente que puede crear clínicamente el cable, aunque la electrónica adicional hace el sensor ligeramente más voluminoso, o sea, un poco de incomodidad para llevarlo a la cavidad bucal. Los sensores de estado sólido no son esterilizables en autoclave, por lo tanto nosotros tenemos que cubrirlos con barreras de plástico para evitar la contaminación cruzada. Se sugiere desinfectarlos con hipoclorito de sodio y no con alcohol. Estos sensores de estado sólido constan de diminutos píxeles con base de chip de silicio y con su electrónica asociada encastrada en una envoltura plástica. Por otro lado, las placas fosforescentes son sensores digitales que consisten en una diversidad de placas de formación de imagen que pueden usarse para radiografía intraoral y extraoral. Estas placas no están conectadas al ordenador por un cable. Existen varios sistemas disponibles que incluyen los modelos Den Optics de Gendex, VistaScan de la compañía Dur y Digora Optime intraoral y PCT extraoral de Soredex. Con estos sistemas se dispone de tamaños de placa intraoral y extraoral idénticos a las películas convencionales periapicales, oclusales, oblicuas, laterales, panorámicas y de cráneo. Estas placas fosforescentes, una vez tomada la radiografía, se tienen que llevar a un ordenador, el cual hará la lectura correspondiente para obtener la imagen radiográfica. Una vez que obtuvimos la imagen, estas se guardan en la computadora, las borramos de la placa y las podemos volver a utilizar. Y de igual manera se tienen que introducir en barreras de plástico como medida para controlar infecciones. Este sensor en estado sólido que observamos en la imagen de la izquierda es un radiovisiógrafo de la marca Kodak, el modelo 5100. Este es el sensor alámbrico que va conectado al ordenador por medio de una conexión USB o puerto USB. Entonces nosotros, al tomar nuestra radiografía, el sensor o los píxeles del sensor captan la imagen, o más bien la convierte en imagen, hace la transferencia por medio del cable y en el monitor se va a proyectar de manera inmediata en el monitor de la computadora. Acá nosotros podemos modificar las radiografías, hacerlas girar 90 grados, 180 grados. Podemos medir los órganos dentarios, por ejemplo la longitud de la corona hacia las raíces. Podemos poner contraste, aumentar el contraste de la imagen, verla un poco más clara. Tiene otra opción que es relieve, podemos observar las imágenes en relieve. Entonces es mucho más versátil que la película radiográfica convencional, además del ahorro de tiempo, que es otra de las ventajas, y que no tenemos que
revelar ninguna película radiográfica. Una vez que conocemos los diferentes tipos de receptores de imagen, vamos a ver los diferentes errores que cometemos en la colocación de estos receptores. Podemos tener los siguientes problemas en nuestra práctica clínica. Colocación muy anterior o posterior de la película. La colocación demasiado arriba o debajo del plano de oclusión, o también la colocación inclinada de la película o receptor. En este ejemplo podemos observar que la película fue colocada muy anteriormente para que aparezca el tercer molar, o muy posterior para que aparezca el primer premolar. Todo va a depender de la zona que nosotros necesitamos visualizar en nuestro receptor de imagen. Nuevamente, aquí hay un error en la colocación de la película en sentido antero-posterior. Si nosotros quisiéramos ver la zona de premolares, aquí podemos observar al primer premolar de manera parcial. En una radiografía de aleta mordible, en este caso, la película se colocó muy posterior, por lo tanto, existe una imagen parcial del premolar. Esta es una radiografía de aleta mordible. En este caso, la colocación fue muy anterior y tenemos una imagen parcial, en este caso, del premolar. Si hubiera un tercer molar acá, no podemos visualizar la presencia o no de caries interproximal. Esta es una radiografía de aleta mordible o bite wing. Otro error al colocar nuestra película es que esta se va a inclinar en el momento en que el paciente sostiene la misma, y la película no se ubica paralela al plano oclusal. Esto va a pasar frecuentemente con la técnica de bisectriz. Y vamos a obtener estas imágenes. Se nos mueve la radiografía, se ubica en posición inclinada y vamos a ver el plano de oclusión, por lo tanto, inclinado. Vamos a dejar de ver ciertas regiones, como las regiones periapicales de las raíces palatinas. Incluso aquí, bueno, sí se alcanza a distinguir el ápice del premolar, pero a nosotros no nos interesa ver esta zona oscura, nos interesa ver la zona, el ápice de los dientes o el ápice de las raíces y la estructura ósea, el hueso alveolar. Esta imagen es de la zona inferior. De igual manera tenemos que la película no se colocó en la posición correcta, y vuelvo a mencionar que no nos interesa ver esta zona oscura. Nosotros queremos ver los ápices de las raíces y el hueso alveolar que lo rodea. En el segundo molar alcanzamos a ver la corona y el tercio cervical y medio radicular. Necesitamos ver los ápices.
Cuando usamos un colimador para la toma eh, de bite wing, aleta mordible o interproximal, tenemos que evitar este error. Cuando colocamos el dispositivo, el colimador, tenemos que checar que el extremo de la radiografía no esté haciendo contacto con el tejido gingival. ¿Cuál sería la corrección para la toma de esta radiografía? Llevar un poco más hacia atrás la película para que el paciente pueda morder adecuadamente y podamos tener simetría en nuestra película. Con simetría me refiero a que podamos visualizar aquí los premolares, los molares inferiores y por otro lado los premolares y molares superiores. A diferencia de esta imagen en donde vean que no hay simetría, hubo una inclinación en la película y alcanzamos a ver al segundo premolar y parte del primer molar superior. Y aquí el objetivo es observar las zonas interproximales. Cuando el receptor es empujado hacia abajo por el borde del paladar ante la oclusión del paciente, nosotros podemos corregir este error de la siguiente manera. Podemos usar un colimador para la toma de radiografías en planos paralelos y llevar la película hacia la línea media de la bóveda palatina para que de esa manera no ejerza presión el paladar y empuje esta hacia abajo. Otro error al tomar nuestras radiografías es que el borde de la película dentoalveolar está por encima del plano de oclusión. Vuelvo a repetir, nosotros no queremos observar estas zonas oscuras en la película, no nos sirven de nada. Nosotros queremos ver los tejidos dentarios y los tejidos de soporte de los órganos dentarios. En este caso, no se dejaron los 2 o 3 milímetros por debajo o encima del borde oclusal o incisal. Usando un dispositivo o un colimador para planos paralelos, también podemos cometer ese error. Y insisto en la corrección de este problema es, en este caso, colocar más posterior el colimador para que la película intraoralmente permita dejar esos 2 a 3 milímetros del borde, entre el borde de la película y los bordes incisales de los órganos dentarios. Cuando llegan los alumnos y nos preguntan si la radiografía fue bien tomada, obviamente la respuesta de nosotros es que no, porque vuelvo a repetir y voy a insistir demasiado en esto, nosotros queremos ver órganos dentarios y tejidos de soporte de los órganos dentarios. Otro error en la toma de radiografías es la obtención de imágenes parciales. Si nuestro cilindro o el cono del aparato de rayos X no se coloca correctamente, los rayos X no pueden cubrir la película entera. Esto se conoce como imagen parcial debido al corte del cono que da lugar a un área blanca, es decir, en esa zona
el haz de rayos X no actuó sobre los haluros de plata de las películas radiográficas. Zona a donde no llegaron los rayos X. Recordemos que el cilindro tiene un colimador y ese colimador es circular. Por eso se ve el cono corto en esta zona. También esta imagen parcial puede deberse al armado incorrecto de los instrumentos para la toma de radiografías en planos paralelos. La manera adecuada de colocar el portapelícula y el aro del colimador, nosotros podemos hacerlo visualmente. A través del aro del colimador debemos observar que nuestra película esté en perfecta colocación y vamos a estar seguros de esa manera que el haz de rayos X alcance completamente a la película. En cambio, cuando no coincide el aro y el portapelícula en posición, la imagen va a salir parcial, porque los rayos X solo van a actuar en una pequeña zona de la película radiográfica. Entonces, la colocación incorrecta del portapelícula y película de nuestro colimador para la toma de radiografías en planos paralelos nos va a dar como resultado la obtención de una imagen parcial. El uso del collar tiroideo en la toma de radiografías inferiores también puede provocar la obtención de imágenes parciales al interponerse entre los rayos X y la película, como se observa en esta imagen. Y se va a ver como una zona blanca. Recordemos que este collar tiroideo no va a permitir el paso de los rayos X, por lo tanto estos no actuaron sobre los haluros de plata de la película radiográfica. Otra situación que nos puede provocar la obtención de una imagen parcial es que cuando estamos en el proceso de revelado, una película entra en contacto con otra y de esta manera va a quedar marcada en la película o receptor de imagen y se verá como una zona oscura en nuestra radiografía. Otro de los problemas que vamos a tener en la toma de radiografías cuando queremos ver los espacios interproximales de manera nítida, y es algo que no deseamos, es la superposición de los contactos interproximales. La manera correcta de tomar estas radiografías es colocar el rayo, o más bien orientar de manera horizontal el rayo central paralelo a las caras proximales de los dientes que vamos a radiografiar. De esta manera nosotros vamos a evitar la superposición en nuestra imagen radiográfica de los contactos interproximales. Aquí podemos visualizar la manera correcta, cómo se dirigió el haz de rayos X paralelo a los contactos interproximales, y de esta manera no hay superposición. Pero ¿qué pasa si nosotros modificamos esa angulación horizontal
de los rayos X, entonces estos contactos interproximales van a estar superpuestos, va a haber superposición de los contactos interproximales. Aquí hay una modificación en la angulación horizontal del cilindro o cono del aparato de rayos X, o también llamado DIP. Nuevamente podemos observar en esta radiografía, las flechas indican la superposición de los puntos de contacto interproximales. Otro problema en la toma de radiografías es la impresión de la lámina de plomo. Si nosotros colocamos de manera incorrecta la película radiográfica, vamos a tener una imagen muy clara, y en esa imagen clara se va a observar el grabado de la hoja de plomo que está al interior de la película radiográfica. Esto es porque colocamos al revés nuestro receptor de imagen. Podemos observar en flechas en color rojo el grabado de la hoja de plomo que se proyecta en la imagen radiográfica, además de ser clara. Las películas también pueden estar distorsionadas. Esto se debe a un error en la angulación vertical del DIP del aparato de rayos X, o del cono o cilindro del aparato de rayos X, en relación a la línea que bisecta el triángulo formado entre la película. Tenemos a nuestra película, en azul tenemos al objeto, y recordemos que en la técnica de la bisectriz, el haz de rayos X se debe orientar de manera perpendicular. Esta sería la manera correcta de orientar el haz de rayos X, perpendicular a la línea que bisecta ese triángulo formado. Es la línea imaginaria que bisecta ese triángulo formado por la película y el objeto, que es el órgano dentario. En el ejemplo que estamos observando, nuestra radiografía va a mostrarnos una imagen alargada, nos va a mostrar una elongación del órgano dentario. ¿Por qué? Porque el haz de rayos X no se dirigió perpendicular a la línea que bisecta, a la línea imaginaria que bisecta el triángulo formado entre la película y el órgano dentario. ¿Qué tenemos que hacer para corregir este problema? Aumentar la angulación vertical de 5 a 10 grados aproximadamente, para evitar que nuestra imagen esté elongada. Si abusamos en el incremento de la angulación vertical, aquí va a pasar lo contrario. Al aumentar nuestra angulación vertical de manera excesiva, la imagen obtenida va a salir con escorzamiento o escorzada. O sea, los dientes van a tener una longitud menor de la que realmente tienen. Repito, aquí estamos abusando, incrementando demasiado la angulación vertical del DIP,
o del cono o cilindro del aparato de rayos X, se le llama DIP, es una abreviatura, es el dispositivo indicador de posición. La corrección de ambos problemas, recordemos, del elongamiento y del escorzamiento, es dirigir de manera perpendicular a la línea imaginaria que bisecta el triángulo formado por el órgano dentario y la película radiográfica. Dirigir del haz de rayos X perpendicular a esa línea imaginaria que va a bisectar ese triángulo. Otro factor que puede contribuir a la distorsión de la imagen radiográfica es cuando pedimos a nuestro paciente que sujete la radiografía con uno de sus dedos. Entonces, al hacer presión contra el paladar o contra los dientes o en el piso de la boca si fuera inferior, y estamos hablando de radiografías de caninos superiores e inferiores, esa presión en la radiografía va a generar que la imagen, sobre todo en los ápices o en la zona donde el paciente esté haciendo presión y doblando la película o receptor de imagen, se vea elongada o distorsionada. Insisto en que generalmente esto va a presentarse en la zona o en la radiografía, en la zona de caninos o premolares. Vean, en esta zona donde el paciente hizo presión digital, nuestras radiografías se han distorsionado. Ejerce demasiada presión contra los tejidos, se dobla la película y nos muestra este elongamiento. Algunas veces nos vamos a equivocar porque resulta que tomamos una radiografía, no la marcamos, no le ponemos ninguna marca para saber que ya fue expuesta a los rayos X y volvemos a usarla. En este caso vamos a tener una imagen con doble exposición y por lo tanto tendremos que tomar otra radiografía y nuevamente exponernos a los rayos X, tanto nosotros como odontólogos y nuestros pacientes. El ejemplo anterior fue en una radiografía dentoalveolar, pero ahora observemos en una radiografía oclusal donde se tomó tanto al maxilar como la mandíbula, pero hay una doble exposición radiográfica. Las películas también pueden verse borrosas. La causa de que estas películas se vean borrosas es que el DIP, la película o el paciente se muevan durante la toma radiográfica. Las películas también pueden verse muy claras, donde no podamos observar los detalles anatómicos, o muy oscuras, donde prácticamente no observamos nada en nuestra película radiográfica. Esto puede suceder, o la causa es que nuestra película puede tener una exposición ligera a la luz blanca y esto va a provocar un velamiento de la película.
También va a depender de la temperatura de los líquidos. A mayor temperatura de los líquidos, mayor densidad en nuestras radiografías. El tiempo también es importante a tomarse en cuenta. A mayor tiempo, mayor densidad en nuestra película radiográfica. O sea que a mayor tiempo de revelado, más ennegrecida estará nuestra película radiográfica. A menor tiempo de revelado, tendremos una radiografía más clara. También durante la toma de radiografías podemos tener el siguiente problema. Muchas veces olvidamos pedirle al paciente que retire las prótesis removibles que pueda estar usando, las gafas o lentes con la estructura metálica o el arco de Young que usamos para aislamiento absoluto. Estamos hablando del arco de Young metálico. Entonces nosotros al tomar nuestras radiografías vamos a observar vamos a tener estas imágenes con objetos intrusos que se van a plasmar en la película. En esta imagen podemos ver los lentes del paciente, la base metálica de una prótesis removible, la base metálica de una prótesis removible en una radiografía panorámica está siendo señalado por las flechas, o el arco de Young metálico que estamos usando para aislamiento del campo operatorio, aislamiento absoluto. Debemos retirar este arco de Young para tomar nuestras radiografías o usar uno de plástico. Otro ejemplo de objetos intrusos en nuestra radiografía: la paciente olvidó retirar sus lentes, sus aretes. Incluso entre el aparato de rayos X, el objeto que vamos a radiografiar, los dientes del paciente, y nuestra película, al intentar sujetarla por nosotros, podemos colocar nuestros dedos en la zona radial y este también se va a convertir en un objeto intruso en la película radiográfica. Aquí podemos ver una falange del paciente que quedó grabada en la radiografía. Nuevamente tenemos otra falange. También durante nuestro revelado de la película radiográfica podemos encontrar líneas negras. Estas líneas negras pueden deberse a un doblado excesivo de la película radiográfica para su colocación, o cuando colocamos nuestra película en el soporte o portapelícula de nuestro colimador EndoRay o XCP, va a generar una marca en nuestra radiografía que cuando la revelemos va a quedar como una línea negra o líneas negras en la película. Depende de los dobleces que se hayan ejercido o la presión que se haya ejercido sobre la película. Si también presionamos nuestra película radiográfica con las uñas, vamos a generar
manchas, manchas negras o líneas semicirculares. Otras líneas negras que podemos observar en nuestras radiografías es cuando sujetamos estas con nuestros dedos y en ellas van a quedar grabadas nuestras huellas digitales, observándose estas en la película radiográfica. También podemos, durante el procesado de nuestras radiografías o receptores de imagen, podemos encontrar puntos blancos en la película. Estos puntos blancos en nuestras radiografías se deben a que antes del revelado o procesamiento de la película van a caer gotas de fijador en ella. Estas gotas de fijador van a eliminar las sales de plata o sales argénticas en esas zonas y por lo tanto al final van a tener una menor densidad. Otro factor o causa de estas manchas blancas en nuestra radiografía son las gotas de agua que pueden caer en la superficie de la película antes del procesamiento de la misma o revelado. Estas pequeñas gotas de agua van a generar puntos blancos en nuestra radiografía. Lo contrario a los puntos blancos serían películas con puntos negros. Estos puntos negros van a deberse a que antes del procesamiento de la película van a caer gotas de revelador en la superficie de la película, y en esas zonas donde caigan gotas de revelador en nuestra película habrá una mayor densidad radiográfica. También vamos a encontrar manchas verdes o amarillentas en las películas después del procesamiento o procesado radiográfico. Estas manchas amarillentas o verduzcas se van a deber a que las películas no han sido fijadas correctamente en el último paso del revelado, y también películas que no fueron lavadas de manera correcta. Tenemos que lavar desde el gancho de revelado hasta la superficie total de la película radiográfica o receptor a ambos lados para evitar que se generen estas manchas. Muchas gracias por su atención. Hemos tocado dos temas importantes que son los receptores de imagen y sus diferentes tipos, así como errores en la técnica radiográfica y el procesado de las películas de paquete. Muchas gracias y anexo la tarea por medio de la plataforma de Google Classroom. Un saludo a todos.